Entonces podemos nosotros servirles y ayudarles para salir de esos estados. Muchas veces cuando alguien busca una interrelación con uno y empieza a juzgar, a condenar o a criticar o a quejarse de todas las cosas que le han pasado, y uno la escucha en silencio, uno la escucha con atención, uno la escucha con serenidad, sin involucrarse en ello, entonces está haciendo una tarea de aprendizaje maravillosa sobre sí mismo, y también, como no hay una reacción psicológica ni mental ni emocional negativa, no está alimentando esa forma de expresión de quien habla de la persona que uno está escuchando. En esa forma entonces podemos tener una opinión más consciente para ayudarle a comprender de que las cosas de las que se queja pues ya pasaron o no han llegado, y que muchas veces esas cosas que nos han pasado no han sido para un mal, sino para reconocer nuestra propia individualidad o reconocer la multiplicidad psicológica que en esos momentos invade nuestra mente, porque esa mente nuestra se convierte en un almacén, en una bodega donde guardamos todas las cosas buenas, malas, regulares, perversas que nos han sucedido a través del tiempo, y a través de ellas no solamente nos mortificamos nosotros, sino que mortificamos a los demás. Cuando uno escucha a una persona con tranquilidad, con serenidad, entonces puede ver las bases sobre las cuales descansa su propio sufrimiento, su propio infortunio, su propio dolor, sus propias amarguras, y en una forma sabia y serena le puede ayudar a dejar ir ese pasado y a sacar de allí muchas veces lo más importante, aquello que debemos dejar partir para que pueda crecer nuestra propia conciencia, para que pueda crecer nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría. Hay veces decimos que ¿por qué me pasó esto a mí? Y eso, el por qué me pasó esto a mí, muchas veces alimenta esos procesos de sentirse uno una víctima. Las cosas que nos pasan a nosotros es porque algo tenemos que aprender de ellas. Cuando alguien, por ejemplo, nos hiere, nos insulta o nos dice cosas que nos ofenden, en ese momento, si uno está atento, si uno está centrado, si uno se observa en ese instante, puede descubrir en su propia mente, en su propio corazón, sentimientos o pensamientos que nos indican lo que realmente somos en ese momento. Pero nosotros, al descubrir eso que creemos que somos, lo podemos disolver de nuestra propia mente, porque uno no es el pensamiento, uno no es el sentimiento que en ese momento lo embriaga o lo embarga. Ese que está pensando en mi interior, ese es un sujeto totalmente independiente a lo que es mi esencia, a lo que es mi conciencia. Si soy capaz de hacer esa separación, me doy cuenta de los distintos grados de inconsciencia a que me somete el pensamiento o el sentimiento o la emoción cuando dejo manifestar en mi interior eso que las diferentes escuelas, sectas, religiones, logias, creencias denominan defectos, denominan error, denominan pecados, etc. Porque por nosotros muchas veces, frente a un insulto, pasan pensamientos de odio, de resentimiento, de ira, de violencia, de agresividad, de miedo, etc. Pero eso que me está sucediendo no soy yo. Esas son fuerzas que se apoderan de mi entendimiento, que se apoderan de mi sentimiento, de mis emociones, pero que en ningún momento son mi propia realidad. Es uno mismo el que le da cabida a esas fuerzas, a esas energías, a esas vibraciones.
Si nosotros aprendemos a no identificarnos con ellas, a hacerlas a un lado, a observarlas a través de la luz de nuestra propia conciencia, las podemos disolver y recuperar los valores que han sido atrapados a través de esos comportamientos equivocados y erróneos nuestros. De ahí que la vida se vuelve una escuela maravillosa, donde no existen enemigos, sino personas que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Porque es en la interrelación con las demás personas como cada uno de nosotros podemos descubrir esa doble naturaleza que llevamos en nuestro interior. Porque uno muchas veces se cree único. Uno cree muchas veces que se conoce a sí mismo, como lo decía alguien, que él se conocía perfectamente a sí mismo como la palma de su mano. Y alguien le preguntó, bueno, si tú te conoces verdaderamente a ti mismo como la palma de tu mano, ¿por qué no me comentas o me dices cuántos átomos tiene un pelo de tu bigote? Entonces él dijo, ¿cómo voy a saber yo cuántos átomos tiene? Y le dije, pues si uno no conoce un simple pelo, ¿cómo va a conocer la totalidad de su universo? Porque nosotros sobre sí mismos tenemos conceptos equivocados y al no reconocer esas equivocaciones no podemos salir de los engaños. ¿Cuántas veces nosotros no solamente nos equivocamos en la apreciación consigo mismos, sino en la apreciación que tenemos en relación con las demás personas? Es muy fácil observar una persona y emitir juicios, emitir conceptos, criterios, opiniones de lo que nosotros pensamos que es esa persona. Y en esa medida en que nosotros lanzamos esas apreciaciones, esos juicios, muchas veces buscando un beneficio o en muchas ocasiones, digamos, descargando en esa persona todo lo que no nos queremos, lo que no nos apreciamos, entonces nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque esos juicios que nosotros emitimos hacia la otra persona, muchas veces son lo que nosotros somos. Y miramos a las demás personas con el cristal de los ojos que somos internamente. Por eso muchas veces las vemos como mentirosas, como engañeras, como traicioneras, como perversas, como malas, porque en el fondo nuestro existe ese engaño, esa mentira, esa perversidad, etc. De ahí de que nuestra propia mente solamente conoce y reconoce las cosas que conoce. De ahí de que una persona que en su interior vive el engaño, vive la mentira, vive la traición, pues lo ve simplemente reflejado en las demás personas, porque ellas resultan siendo como un espejo donde uno se puede mirar de cuerpo entero. De ahí de que cuando nosotros juzgamos equivocadamente a los demás, es porque nos estamos viendo a sí mismo en esas personas. Y los juicios que nosotros emitimos hacia ellas, en realidad deberían de ser los juicios que nos hiciéramos a sí mismos para poder modificar esa conducta nuestra en nuestro interior y poder ascender o crecer internamente gracias al reconocimiento que hacemos de eso, que no solamente nos mortifica a nosotros, sino que también a través de ello podemos causar mucho daño y perjuicio a los demás. Es por eso de que se necesita de una práctica, de una vivencia a través de la cual nosotros poder llegar a mejorar nuestra condición de ser. Cuando uno mira la naturaleza, cuando uno mira la misma vida, descubre enseñanzas maravillosas. Recuerdo que para una época como esta, en una Navidad, en el año de 1998, el 31 de diciembre de ese año,
estaba en una finca y el día 1 del 99, entonces salí de la casa de campo y había un columpio y me senté a columpiarme allí, y en la medida en que me columpiaba, entonces observaba a mi alrededor y me hacía una pregunta de cómo todo lo que existía en realidad era un maestro, de cómo todas las cosas que estaban alrededor mío podían enseñarme, y me preguntaba qué lecciones tengo que aprender hoy, en este momento, en este instante. Y estándome columpiando, de pronto observé a mi alrededor una vaca que pastaba a unos escasos metros de donde me encontraba, y dirigí la atención hacia ella y me puse a observar y a reflexionar serenamente. Observaba y simplemente veía la pasividad, la tranquilidad, la paz que ella tenía, la armonía que tenía, y cómo cumplía esa función de pastar en una forma serena, en una forma tranquila, sin violencias, sin refunfuñar, sin pelear, sin discutir, sin alegar, tranquila, en paz. Y observaba de que en el comportamiento humano nosotros no tenemos esa sacralidad, digamos, por ese acto de alimentar el cuerpo, porque muchas veces nos sentamos a la mesa, peleamos, discutimos, alegamos, nos aburrimos, no le damos gracias a la misma divinidad por el alimento que estamos recibiendo en esos instantes, por las sustancias que ella tiene para nutrir cuerpo, psiquis, mente, y para elevar nuestra condición de ser. De pronto también observando, digamos,